Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos una nueva semana para seguir estudiando juntos la palabra de Dios en este recorrido, ¿no?, que hemos comenzado hace algunos meses por Génesis 1. Y bueno, ya estamos terminando el libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 42 y en realidad hoy vamos a estudiar desde el 42 hasta el 45 y la semana que viene del 46 hasta el 50, ¿no? Así que nos quedan este programa y uno más para terminar el libro de Génesis y después, bueno, nos resta un largo camino, ¿no? Arrancaremos allí con Éxodo, seguramente por el mes de diciembre. Génesis 42. Habíamos dejado la semana pasada en el capítulo 41 con el ascenso de José, ¿no? Este joven hebreo, hijo de Jacob, despreciado y vendido por sus hermanos, que llega como esclavo a Egipto y por la providencia de Dios, en un lapso de entre 10 y 13 años, José se convierte en la persona más importante del reino después del faraón, ¿no?, conforme a los planes y los propósitos que Dios tenía para con él. Y justamente la semana pasada vimos cuando faraón lo nombra como el segundo, ¿no?, detrás de él en todo el reino de Egipto, y vimos también cómo José comienza a administrar la crisis, ¿no?, porque él llega allí porque Dios le da la interpretación sobre el sueño que había tenido el faraón y el cual anticipaba 7 años de prosperidad seguidos de 7 años de hambre, ¿no?, sobre Egipto y toda la región cercana, con lo cual Faraón va a colocar a José para que administre, ¿no?, los recursos, y cuando llegaran los 7 años de hambre no faltara, ¿no? Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El capítulo 42 nos agrega algo interesante, ¿no?, porque es como que se va a ir cerrando un poco la historia, ¿no?, que había comenzado 13 años atrás, porque cuando el hambre comienza a azotar a Egipto y a toda la región, adivinen quiénes van a Egipto en busca de alimento, ¿no? Creo que cuando hacemos esta pregunta, los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza son justamente los hermanos de José, ¿no?, aquellos que lo habían vendido, aquellos que lo habían despreciado. Hoy van a Egipto, ¿no?, en esa situación de hambre, van a Egipto en busca de alimento. Por supuesto no tenían la menor idea que allí se iban a poder encontrar con José, ¿no? El capítulo 42 entonces dice que cuando Jacob supo que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando?, ¿no? He oído que en Egipto hay víveres. Vayan allá y compren para que podamos vivir y no muramos. Entonces descendieron 10 hermanos de José a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, porque dijo: para que no le suceda ningún desastre. Fueron pues los hijos de Israel a comprar entre los que iban, porque había hambre en Canaán. Y el versículo 6 dice: José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él, rostro en tierra. Lo primero que podemos analizar, ¿no?, de este pasaje es en el versículo 1, cuando Jacob le dice a sus hijos: ¿por qué se están mirando?, ¿no? Dice: he oído que en Egipto hay víveres. Vayan allá y compren. Y aquí quiero sacar la primera reflexión, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros en los tiempos de crisis, ¿no? Puede ser una crisis nacional, puede ser una crisis en una comunidad, puede ser una crisis en la familia, puede ser una crisis en el trabajo, puede ser una crisis personal, puede ser una crisis matrimonial. Hay muchos tipos de crisis, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando llegan las crisis, ¿no?, como en este caso el hambre que azotaba a la tierra, ¿no? ¿Cómo encaramos las situaciones cuando hay crisis? Es interesante ver el ejemplo de Jacob, este hombre de Dios, ¿no?, que había, a pesar de ser el depositario de todas las promesas de Abraham, ¿no?, de haber recibido de parte de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, seguramente ese legado, ¿no?, que de él iba a surgir una gran nación, que de él iba a venir la simiente del Mesías prometido, que iba a ser engrandecido. A pesar de todas esas promesas que Jacob había recibido, no podríamos decir, a la luz de la Biblia, ¿no?, y de la historia que se nos cuenta acerca de Jacob, no podríamos decir que la vida de Jacob fue fácil, ¿no? La vida de Jacob
tuvo muchos conflictos, la vida de Jacob tuvo muchos momentos de crisis. Sin lugar a dudas, siempre el gran mérito de Jacob fue en cada una de esas crisis recurrir a Dios, confiar en Dios, ¿no? Y Dios lo ayudó a superar cada una de ellas. Pero Jacob también era un hombre de acción, ¿no? No era un hombre de quedarse quieto. Por eso le dice aquí a sus hijos, ¿por qué se están mirando? O sea, si nos quedamos acá, lo diríamos hoy con nuestras palabras, ¿no? Si nos quedamos acá mirándonos las caras, no se va a solucionar nada, ¿no? Dice, he escuchado que en Egipto hay víveres, vayan ahí, ¿no? Le dice a los hijos y compren, ¿no? Y justamente ese espíritu de acción creo que también es una enseñanza para nosotros. Ya Jacob muchas veces en las historias pasadas nos enseñó que lo primero es confiar en Dios, ¿no? Lo primero es recurrir a Dios ante cada una de estas situaciones. Pero aquí agrega un segundo ingrediente, ¿no? La acción, el no quedarse quietos, ¿no? Sino realmente ir a donde hay, ¿no? Y el cristiano cuando tiene problemas tiene que ir a donde hay. ¿Y dónde hay? Hay acá, ¿no? Hay en la palabra de Dios, hay en Dios, ¿no? En Dios hay respuesta para nuestras necesidades y para las necesidades que demandan nuestras crisis, ¿no? Por eso no nos tenemos que quedar quietos ante ellas, sino tenemos que ir a la fuente, ¿no? de toda vida y de toda solución, que es nuestro Dios. El relato dice que Jacob envía a 10 de sus hijos, no lo envía a Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín y José, ¿no? eran los únicos 2 hijos que Jacob tenía de su esposa, la que él realmente siempre había amado, ¿no? que era Raquel, la mujer que él había elegido para compartir su vida. Recordemos que él había sido engañado por su suegro, por Labán, y se tuvo que casar primero con la hermana de Raquel, con Lea, con quien tuvo la mayoría de los hijos, después también con algunas siervas, pero la mujer amada de él siempre fue Raquel, ¿no? y de Raquel a José lo daba por muerto, le quedaba solamente Benjamín. Por esa razón, además de ser el menor, Jacob no envía a Benjamín y envía a los otros 10 hermanos. Cuando envía a los 10 hermanos es interesante detenernos en el versículo 6, porque hasta aquí hemos visto, lo vimos el capítulo pasado y el anterior, que José interpreta el sueño del copero, José interpreta el sueño del panadero, y lo que José interpreta, ¿no? por la revelación que Dios le da, se cumple. El copero fue restituido a su puesto, el panadero fue ahorcado, ¿no? por orden del faraón. Después el que tiene el sueño es el faraón, el de las 7 vacas flacas y las 7 vacas hermosas y los 7 años, ¿no? de prosperidad y de hambre. El que tiene el sueño es faraón y José va a interpretar ese sueño que también ya se estaba cumpliendo. De hecho, el hambre que leímos recién aquí era el cumplimiento de esa interpretación. Pero si nosotros nos detuviéramos a pensar, ¿qué sueño de toda esta historia, ¿no? tan apasionante, tan linda de José, qué sueño faltaba cumplirse? Se cumplió el del copero, se cumplió el del panadero, se cumplió el del faraón, pero ¿qué sueño no se había cumplido todavía, ¿no? Y eso nos tiene que remontar a los orígenes de esta historia, en el capítulo 37, ¿no? de Génesis. Si no lo recuerdan, les recomiendo buscarlo después ahí en su Biblia y repasar lo que decía el capítulo 37. En el capítulo 37, el que tenía sueños era el propio José, ¿no? ¿Y cuáles eran los sueños que José había tenido? Eran el sueño de las gavillas postrándose delante de una gavilla más grande que estaba en el medio, que era él, se entendía que era el mismo, ¿no? Y la de las estrellas y el sol y la luna inclinándose también, lo cual era una referencia, y mismo ahí en el capítulo 37 se da, la interpretación del sueño era muy clara. Lo que José venía soñando era que sus hermanos y después sus padres, que como que todos iban a inclinar delante de él. Y es más, allí sus hermanos y su padre le dicen en el capítulo 37, dice, que vos vas a señorear sobre nosotros, ¿acaso vos nos vas a gobernar? ¿No? Le decían a José. Y el único que guardaba las cosas en su mente, en su corazón, era Jacob, ¿no? El resto todo se burlaba de José. Fíjense en el versículo 6 ahora del capítulo 42, cómo se va a cumplir este sueño. Porque dice que José era el señor de la tierra. Y ahí se responde la pregunta del capítulo 37. ¿Vos vas a gobernar sobre nosotros? ¿Qué dice acá? José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra.
Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué hicieron los hermanos de José? Se inclinaron, dice, ¿no? Ante él, rostro en tierra. Acá se cumple lo que José había soñado en su juventud, ¿no? Esos sueños que le habían venido, en los cuales sus hermanos, su familia se inclinaba de alguna manera ante él y él gobernaba sobre ellos. Se va a cumplir 13 años después, ¿no?, de estos sucesos, se van a cumplir también estos sueños. Con lo cual queda demostrado que realmente esos sueños venían de parte de Dios, ¿no? Así como pasó con los casos anteriores que ya mencionábamos, el copero, el panadero, el faraón, lo mismo pasa con José, ¿no? Y esto nos enseña que cuando Dios revela algo, ¿no?, que cuando Dios dice algo, indefectiblemente se cumple. Y esto lo vemos mucho en la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia es un libro que encontramos diversos géneros literarios, ¿no?, dentro de la Biblia. Encontramos muchísimas historias, pero también la Biblia es un libro que tiene mucha profecía. Hay muchas profecías en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías que anticipaban la llegada del Mesías, ¿no?, en el futuro. Y en el Nuevo, y también algunas profecías que iban más allá de la llegada del Mesías, como en el caso del libro de Daniel, que hay profecía hasta casi hace 180, 200 años atrás, ¿no? Es muy interesante toda la profecía que encontramos en el libro de Daniel y en todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también, ¿no? San Mateo 24, cuando Jesús profetiza los acontecimientos finales, el Apocalipsis. Hay mucho material profético en las Escrituras. Y siempre cuando Dios ha revelado algo, se ha cumplido, ¿no? Y eso alimenta y debe alimentar nuestra fe, ¿no? No es el único condimento, no es el único elemento para alimentar la fe. Obviamente que lo más importante siempre es aceptar a Jesús como nuestro Salvador y tener una relación personal con Cristo, ¿no? Eso es lo más importante y es irreemplazable en la vida del cristiano, porque te podés conocer las profecías de memoria, pero si vos no tenés una relación personal con Jesús, tu vida no va a cambiar, no va a ser diferente. Por eso siempre primero nuestra relación personal con Cristo. Pero también es cierto que el estudio de las profecías nos ayuda a encarar la vida de otra manera, porque nos da, es como un refuerzo, ¿no? Es como que nos recuerda que las palabras de Dios se cumplen, ¿no?, que se han cumplido y que se van a seguir cumpliendo. Por eso los animo también a prestar atención en la Biblia, ¿no?, a todo el mensaje profético que podemos encontrar en ella. El relato, en el versículo 8, dice que José, cuando ellos llegan a Egipto, ¿no?, los 10 hermanos, José conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Claro, no se podían imaginar de ninguna manera que el Señor, ¿no?, este Señor poderoso de Egipto que estaba parado ahí frente a ellos, vestido como un egipcio, 13 años después, no se podían imaginar que era su hermano, ¿no? O sea, su mente no podía asociar en tiempo y lugar que había alguna posibilidad de que ese fuera su hermano, a quien ellos también, ¿no?, más allá de que lo vendieron, pensarían muchos de ellos que quizás ya estaba muerto, ¿no?, tanto tiempo después y que no habían tenido noticias. Pero José sí los conoció, ¿no? Y acá refuerzo la misma idea, ¿no? Cuando uno conoce, en este caso, ¿no?, José reconoce a los hermanos y los hermanos a él no, ¿quién tenía una posición de ventaja, ¿no?, en la situación? La posición de ventaja era para José, porque él conocía a sus hermanos y sus hermanos a él no lo reconocían. Entonces José tenía una posición de ventaja que justamente le iba a ayudar en alguna de las cosas que José iba a hacer de aquí en adelante. Ahora llevemos esto al plano de nuestra relación con Dios, ¿no? Y déjenme decirles que conocer la palabra de Dios, conocer a Dios a través de una relación íntima con Él cada día, ¿no?, estudiando la Biblia, orando, también nos va a dar una posición favorable, ¿no?, una posición de ventaja frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las situaciones que se nos presentan a diario. Por eso es tan importante que nosotros recurramos siempre al estudio de las Sagradas Escrituras. Entran en diálogo ahí José con sus hermanos sin que ellos todavía supieran que él era José, ¿no? Entonces José les hace una serie de preguntas, ellos le cuentan quiénes eran, de dónde venían, y a partir del versículo 14 vemos que José comienza a probar a sus hermanos, a ver si seguían siendo, yo me imagino que José habrá dicho, bueno, voy a ver si estos siguen siendo lo mismo de siempre o cambiaron, ¿no?
Entonces José comienza a probarlos, ¿no? Con una serie de situaciones y entonces cuando ellos le revelan que tenían un hermano menor, ¿no? En este caso Benjamín, que se había quedado con el padre y demás, José dice, bueno, primero los acusa de que ellos eran espías, ¿no? Jugando un juego de alguna manera, los acusa de que ellos eran espías y les dice que, bueno, que para probar que no lo eran, que volvieran a la casa de su padre y que trajeran al hermano menor, lo cual para la familia de Jacob eso era todo un problema, porque Jacob de ninguna manera iba a estar dispuesto a poner en riesgo, ¿no? Al único hijo que le quedaba de Raquel. El versículo 21 dice que los hermanos ante esta situación empiezan a decir entre ellos, ¿no? Dice, y se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos su angustia cuando nos rogaba y no le prestamos atención. Por eso nos ha venido esta angustia. En el versículo 22 Rubén dice, ¿no les dije yo, no pequen contra el joven y no escucharon? Ahora se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, ¿no? Y José se apartó y lloró después y volvió a ellos y les habló, tomó a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Es decir, ellos, cuando se les viene este mal, ¿no? De que podían quedar presos ahí en Egipto si no traían a Benjamín, para corroborar que eran gente de palabra y gente de bien, empezaron a recordar lo que le habían hecho a José, ¿no? Y empezaron a sentirse culpables. Y esto es justamente lo que aparece acá, ¿no? Es el sentimiento de culpa, ¿no? Cuando obramos mal, cuando nos equivocamos, cuando no hacemos las cosas bien, generalmente surge la culpa, ¿no? Y uno tiende a pensar que nos empiezan a pasar cosas malas porque actuamos mal, ¿no? Lo cual no es un pensamiento correcto, digamos, al 100%, porque es cierto que a veces el actuar mal conlleva consecuencias, ¿no? Y eso hace que nos pasen otras cosas, pero hay muchas veces que nos pasan cosas y no es por necesariamente, ¿no? Por algo malo que hayamos hecho en el pasado. Esto lo creían mucho los judíos en los tiempos de Cristo. Por eso hay un caso muy emblemático en San Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 5, ¿no? Cuando está la historia del paralítico de Betesda, donde los judíos, ante este paralítico que no podía caminar hacía 38 años, dicen, ¿quién pecó? ¿No? ¿Este o sus padres? Es decir, ellos creían que la parálisis que él tenía de hacía tanto tiempo era una consecuencia de que él había pecado o de que sus padres habían pecado. Este era un pensamiento muy arraigado, ¿no? En ello, y Jesús es como que rompe con ese pensamiento, ¿no? Le dice, no es que haya pecado o sus padres, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de otro tema, pero es interesante mencionarlo. ¿Cómo sigue la historia? Los hermanos vuelven a Canaán. No, estoy en el capítulo 42. Los hermanos vuelven a Canaán. Claro, le cuentan todo a su padre. No había manera de que Jacob quisiera enviar a su hijo Benjamín, ¿no? Es más, se angustia. Su hijo Rubén le dice que se lo dé a él, ¿no? Que él se hacía responsable por Benjamín. Y bueno, finalmente, ante el hambre, ¿no? Porque el capítulo 43, versículo 1 dice que el hambre era grande en la tierra. El hambre hizo que, aunque Jacob no quisiera, finalmente cedió y entregó a sus hermanos, a su hijo Benjamín, para que lo llevaran a Egipto, ¿no? Y van a comprar un poco de alimentos. Jacob también les recomienda que le lleven algunos presentes a José. Cuando leía esto, digo, quizás Jacob se acordaba, ¿no? de lo que le había pasado con su hermano Esaú y que le fue llevando presentes y colocándolos en el camino para aplacar a su hermano. Digo, quizás recordando esto, Jacob le sugiere ahora a sus hijos que lleven presentes para este hombre de Egipto, ¿no? que demandaba la presencia de ellos. Y en el versículo 14 dice también Jacob, y el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante ese varón y le suelte a su otro hermano y a Benjamín, si he de ser privado de mis hijos, séalo, dice Jacob. Y Jacob acá lo que hace no es otra cosa que colocar su mayor angustia, ¿no? Que era la posibilidad de perder ahora a su hijo Benjamín, como él creía que también había perdido a José. Él coloca este problema en las manos de Dios, ¿no? Fíjense qué interesante, lo voy a leer de vuelta, capítulo 43, versículo 14. Dice, y el Dios Todopoderoso les conceda misericordia, ¿no? Ante ese varón, y le suelte a su otro hermano, ¿no? Que era Simeón, que había quedado como garantía, ¿no? En Egipto. Y también a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo, dice Jacob, ¿no? Él aquí
pone toda su carga en las manos de Dios, ¿no? Y muestra su disposición a aceptar lo que Dios fuera a determinar. La historia continúa, ¿no? En el capítulo 43, el versículo 26 dice: cuando llegó José, ellos le trajeron dentro de la casa el regalo que traían, se inclinaron nuevamente ante él, ¿no? En tierra. José, dice el versículo 29, alzó sus ojos al ver a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, dijo: este es su hermano menor, de quien me hablaron. Y agregó: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. También dice que José luego se apartó, ¿no? Nuevamente lloró, porque más allá de que él estaba probando a sus hermanos, evidentemente no es fácil la situación, ¿no? Imaginémonos en el lugar de José, no es fácil contenerse, ¿no? Contener las emociones ante esta situación. El capítulo 44, ¿no? Y ya vamos llegando, vamos a ver hoy hasta el 45. El capítulo 44 nos lleva a la situación donde José está reunido ya aquí con todos sus hermanos, les reconoce que ellos eran hombres de palabra, que habían vuelto y le habían traído a Benjamín, entonces se muestra su disposición a liberar a Simeón, que había quedado como en garantía, pero había algo más, ¿no? Cuando se van, después de haber comido y demás, cuando se van, José le da la orden a un servidor suyo que pusiera una copa de plata muy importante para José, que la pusiera en uno de los sacos, de los bolsos, ¿no? de sus hermanos. Esto conllevaría a que después pudieran ser tratados como que habían robado esa copa, ¿no? Cuando esto sucede, así como Rubén, ¿no? Antes de salir de su tierra para ir a Egipto, le pide y le ruega a Jacob que le deje llevar a Benjamín, que él se iba a hacer cargo, que él iba a ser responsable. Ahora es Judá, ¿no? El que va a interceder ante José, ¿no? Cuando los acusan de robo, es Judá el que va a interceder ante José. Y no es un hecho menor, porque Judá, así como Rubén, ¿no? Había sido uno de los principales protagonistas del capítulo 37, ¿no? Cuando los hermanos finalmente tiran en un pozo a José y luego lo venden. Judá justamente es quien había tenido la idea de venderlo a su hermano, ¿no? Y ahora Judá, ese mismo Judá, 13 años después, de alguna manera mostraba ser otra persona porque estaba dispuesto a sacrificar su vida en lugar de su hermano Benjamín, ¿no? Y entonces en el versículo 16 dice que Judá dijo: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ahora somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fuere hallada la copa. Y a partir del versículo 18 dice que entonces Judá se acercó a él y le dijo: Señor, te ruego que permitas a tu siervo hablar una palabra en oídos de mi señor, ¿no? Y allí Judá se ofrece como intercesor, ¿no? Intercede y se ofrece él en lugar de Benjamín. Lo cual muestra que realmente había experimentado un cambio en su vida, ¿no? Y finalmente el capítulo 45 dice que comienza diciendo que José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y hizo salir de su presencia a todos, y ahí él se va a revelar a sus hermanos. En el versículo 3 dice que dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados, no entendían nada, ¿no? de lo que estaba pasando. Y en el versículo 5 les dice José: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá. Para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Qué interesante, ¿no? José no culpa a sus hermanos, José no se venga de sus hermanos, sino que José entiende que todo había sucedido conforme a los planes y los propósitos de Dios. Y les dice a sus hermanos: para preservar la vida, ¿no? de ustedes y la mía, ¿no? La de nuestro Padre, es que Dios me envió a este lugar, ¿no? Porque no nos olvidemos que acá, digamos, siguiendo la línea de Abraham, los personajes más importantes, ¿no? Más allá de otros personajes que aparecen, inclusive los egipcios, ¿no? En este relato, el personaje principal siempre es Abraham, el depositario de todas las promesas de Dios, su hijo Isaac, depositario de las promesas de Dios, su hijo Jacob, depositario de las promesas de Dios, y ahora los hijos de Jacob. Porque ¿quiénes son las personas en que en primer lugar Dios está protegiendo del hambre que venía sobre la tierra, ¿no? Ellos son los personajes principales y por eso José aplica muy bien esto, ¿no? Y dice:
para preservación, ¿no?, nuestra, es que Dios me ha enviado aquí a este lugar. Les dice que todavía faltaban 5 años de hambre, ¿no? Los invita a venir allí, a establecerse a Egipto. Y el versículo 16 en adelante habla del faraón, ¿no? Que se entera de esto, de toda esta situación, y el faraón también se conmueve al enterarse de esta situación y ofrece carros, ¿no?, carros egipcios para ir a buscar a Jacob y a su familia y llevarlos, y les ofrece vestimenta y les ofrece alimento y pone todo a disposición por el buen testimonio que José tenía delante del faraón, ¿no? Y voy a cerrar con esto en los últimos versículos del capítulo 45. Dice, cuando le dan la noticia a Jacob, ¿no? Ahí quiero llegar. En el versículo 26 dice, y le dieron la gran noticia a Jacob, ¿no? Le dijeron, José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y su corazón desfalleció, pues no lo creía, ¿no?, cuando Jacob escucha esto. Le contaron todo lo que José les había hablado, y al ver los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces Israel, ¿no?, que era el nombre que Dios le había dado a Jacob, dijo, basta, José mi hijo vive todavía, iré a verlo antes que yo muera. Y con estas palabras quiero terminar la reflexión de hoy, ¿no? Jacob estaba recibiendo la gran noticia de su vida. Su hijo José, a quien él por tanto tiempo creyó muerto, estaba vivo. Y no solamente estaba vivo, sino que prácticamente reinaba, gobernaba sobre todo Egipto, porque era el segundo después del faraón, ¿no? Y Jacob, cuando escuchó esto, es como que también le costaba creerlo, ¿no? Y un poco estaba ahí, quizás indeciso, hasta que en un momento él mismo se dice, basta, ¿no? Por eso así lo dice el versículo, basta, iré a ver a mi hijo. Y saben, cuando leía esto, me venía a la mente una analogía, ¿no? Con lo que nos ocurre a veces a nosotros con otro gran gobernante que puede suplir todas nuestras necesidades, que también es una gran noticia, es la noticia más maravillosa que nosotros podemos tener en la vida y que a veces nos cuesta terminar de dar ese último pasito, ¿no? O sea, para decirlo más claramente, estoy hablando de Jesús, ¿no? Así como Jacob recibe la noticia de que su hijo José vive, a nosotros hoy la palabra de Dios nos dice que Jesús vive, ¿no? Que Jesús, Romanos 8:34, Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. Y eso es una maravillosa noticia, es una noticia que puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida, pero completamente puede cambiar nuestra vida. Ahora, ¿cómo recibimos esta maravillosa noticia? ¿No? Quizás nos puede pasar como a Jacob y nos puede costar un poquito dar ese paso de fe y creer, ¿no? Decir, sí, es cierto, está vivo, ¿no? Por eso, si ese es el caso, mi querido amigo o amiga, yo te invito a que como hizo Jacob, ¿no?, cuando le dieron la noticia de su hijo, al recibir la noticia que nos da la Biblia, que nos dan las Sagradas Escrituras, de que Jesús vive, de que está en el cielo intercediendo por nosotros, y la Biblia también dice que Él muy pronto volverá a buscar a sus hijos, yo te animo a que des ese pasito de fe. Si tenés dudas, decite vos mismo, como dijo Jacob, basta, ¿no? Decite basta y atrévete a dar ese pasito de fe, porque tu vida va a cambiar completamente, ¿no? La vida de Jacob cambió completamente cuando dio ese pasito, se reencontró con su hijo al que él tanto amaba, y no solo eso, fueron años luego que vendrían sus últimos años con muchas bendiciones, ¿no? Con toda su familia reunida, con sus hijos en paz, y con el sustento necesario en un contexto de crisis y de hambre que arreciaba la tierra. No detengas más tu decisión. Te animo una vez más entonces a que digas basta a las dudas y des ese pasito para acercarte al gobernante de todo el universo, a nuestro Señor Jesús, que también es nuestro hermano mayor, ¿no? Porque Él así se definió cuando dio su vida por nosotros, y que está esperando ese reencuentro maravilloso y que espera abrazarnos
y espera perdonarnos mucho más ampliamente de lo que José tuvo que perdonar a sus hermanos. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. Como siempre les digo, no se olviden de dar un like y no se olviden de compartir el video con algún amigo o amiga, así nos ayudan a que este mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Que tengan una bonita semana. Nos vemos en 7 días para terminar el estudio del libro del Génesis.